¿Alguna vez se ha preguntado cómo es posible que su vista, que parecía en franco declive, pueda mejorar de manera tan sorprendente? ¿Qué misterios esconde nuestro propio cuerpo que le permiten recuperar una función tan vital, algo que a veces parece casi milagroso? Yo, el Dr. Vidal, he dedicado incontables años a sumergirme en el fascinante mundo del metabolismo, explorando cada rincón de sus complejidades y cómo influye, de forma directa o indirecta, en cada uno de los sistemas de nuestro organismo. En este viaje de descubrimiento, he tenido la inmensurable fortuna de aprender de las profundas y visionarias investigaciones de Frank Suárez, el reconocido especialista en obesidad y metabolismo. Él siempre fue un firme defensor de la idea de que la verdadera clave para recuperar la salud radica en comprender a fondo los mecanismos internos de nuestro cuerpo, en desentrañar el porqué de las cosas, y no solo en tratar los síntomas. Hoy, me baso en gran parte en sus revolucionarios hallazgos, combinados con mis propias observaciones clínicas y años de experiencia en el campo, para hablarles sobre un tema que sé que a muchos les preocupa profundamente, cómo recuperar la vista. Un tema que, quizás, nunca imaginaron que tuviera una conexión tan intrínseca con el funcionamiento general de su cuerpo. Me llena de un asombro genuino y constante el poder ser testigo de cómo, a través de los centros naturales LIM que Frank Suárez supervisaba con una dedicación inquebrantable en todas partes del mundo, miles y miles de personas experimentaban mejorías verdaderamente notables en su salud general, y lo que es aún más impactante, incluso en su vista. Cada semana, una cifra impresionante de individuos, que a menudo superaba las 7.000 personas, eran atendidas en estos centros. Frank Suárez, con su meticulosidad característica, recibía y analizaba personalmente los datos que se recopilaban de cada uno de estos miembros, desde los de México hasta los de Holanda, pasando por los de Costa Rica, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y España. Toda esta información se centralizaba en un sofisticado sistema computarizado que le permitía a él, y a nosotros a través de su legado, entender con una claridad meridiana los patrones de mejora, las correlaciones entre distintos factores y, en definitiva, descifrar lo que realmente funcionaba en la práctica. La vista, sin lugar a dudas, es una de las habilidades más preciosas que poseemos, una ventana al mundo que nos permite interactuar, aprender y disfrutar plenamente de la vida. Es por eso que, cuando una persona emprende el camino hacia la mejora de su bienestar general, es casi inevitable que desee, de forma profunda y sincera, recuperar la claridad visual que quizás ha ido perdiendo con el tiempo. La pregunta que surge entonces, con una lógica aplastante, es: ¿qué acciones concretas, qué intervenciones comprobadas, pueden realmente restaurar la vista, o al menos detener su deterioro? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la ciencia detrás de este proceso, en los detalles intrincados de cómo funciona nuestro ojo y cómo el metabolismo lo afecta, algo que Frank Suárez siempre se esforzó por desmitificar y hacer accesible para todos. Mi búsqueda incansable de conocimiento me ha llevado a conectar y colaborar con figuras prominentes en el campo de la medicina y la investigación científica, cuyas perspectivas, a menudo innovadoras, complementan y enriquecen la ya profunda visión de Frank Suárez. Recientemente, tuve el privilegio de conocer y dialogar extensamente con el Dr. Jeremías, un distinguido médico oftalmólogo que ha dedicado muchos años de su vida a la investigación incansable en el ámbito de la salud ocular. Su libro, titulado La curación es voltaje, es una obra que, sin dudarlo, considero fundamental y de lectura obligatoria para aquellos que deseen comprender la verdadera naturaleza de la salud y la enfermedad. Él ha descubierto y demostrado, de manera convincente, cómo la gran mayoría de los problemas de salud en el cuerpo están intrínsecamente relacionados, de una forma u otra, con un bajo voltaje celular. Ha logrado identificar que todas las células sanas de nuestro cuerpo funcionan dentro de un rango muy específico, entre 20 y 25 microvoltios negativos. Y, lo que es aún más revelador, ha observado que cuando este voltaje desciende por debajo de los 20 microvoltios, se manifiesta lo que conocemos como dolor. Si la situación se agrava y el voltaje llega a convertirse en positivo, digamos 30, entonces es cuando se puede desencadenar una condición mucho más seria, como el cáncer. Esta perspectiva, que relaciona la salud con la energía eléctrica a nivel celular,
se alinea de manera perfecta y armoniosa con lo que Frank Suárez nos enseñó durante años sobre la importancia crucial de la energía celular y su impacto directo en el metabolismo. Él siempre nos recordó que la creación de energía no es solo una función básica, sino el pilar fundamental para la reparación, la regeneración y el funcionamiento óptimo de cada célula y cada sistema de nuestro cuerpo. Tuve la oportunidad única de conversar personalmente con el Dr. Jeremías, de analizar con él sus exhaustivas investigaciones y de compartirle algunas de las cosas que yo mismo estoy haciendo y observando en mi práctica. Fue un intercambio de conocimientos sumamente enriquecedor. Una de las revelaciones más impactantes y esclarecedoras que me explicó fue su detallada visión sobre cómo es que se pierde la vista. Frank Suárez también consideraba este tema de suma importancia, ya que, como él decía, si uno entiende cómo se pierde algo, sabe cómo recuperarlo. Y eso es precisamente lo que buscamos aquí. Si logramos comprender con precisión los mecanismos subyacentes que conducen al deterioro de la visión, estaremos, sin lugar a dudas, en el camino correcto para revertirlo. El ojo humano, con su asombrosa complejidad y su diseño casi perfecto, es una maravilla de la ingeniería biológica. Dentro de él, si lo observamos con atención, podemos distinguir una estructura fascinante. La luz, que es la fuente de toda nuestra percepción visual, entra a través del epitelio con pigmento, una capa externa, una piel finita y especializada del ojo. En esta capa, residen unas células con pigmento que son las encargadas de captar la luz que llega a nuestros ojos. Luego, esta información lumínica pasa a unas partes ubicadas justo después del epitelio, a las que se les denomina cilindros. Estos cilindros tienen una función muy específica, solamente detectan la luz blanca o negra, es decir, no discriminan colores. Su propósito principal es determinar cuánta luz o cuánta oscuridad hay en el ambiente, lo que le permite al ojo ajustar la pupila, abriendo o cerrando el lente, de forma idéntica a cómo funciona el diafragma de una cámara fotográfica. Pero la maravilla no termina ahí. En otras zonas del ojo, se encuentran otros mecanismos que son como pequeños conos rojizos, a los que se les llama, precisamente, conos. La función de estos conos es detectar los colores. Dentro de su vista, es como si tuviera una serie de lentes fotográficos especializados. Los cilíndricos detectan la intensidad de la luz, mientras que los conos son los que le permiten ver el azul, el verde, el rojo y toda la vasta gama de colores del espectro. Estos conos son capaces de detectar distintas frecuencias de colores, por lo que si usted ve algo rojo o anaranjado, la diferencia en la frecuencia de la luz es detectada y procesada por estos conos. Ahora bien, y aquí es donde la conexión con el metabolismo se vuelve aún más evidente, todos estos cilindros y conos están conectados por una intrincada red de alambres, que en realidad son nervios, a las famosas células Müller. Yo las llamo las famosas células Müller porque, tanto el Dr. Jeremías como las investigaciones que apoyaba Frank Suárez, han descubierto que estas células son las que invariablemente se dañan cuando se presentan enfermedades degenerativas de la vista, como la degeneración de la mácula o el glaucoma. Cualquier condición que implique una degeneración de la vista tiene, de una forma u otra, una conexión directa con la pérdida o el daño de estas células Müller. Son ellas, específicamente, las que siempre se ven afectadas. ¿Qué sucede después de las células Müller? Cuando la luz, que trae consigo la información de los colores y las intensidades, ha sido captada por los conos y los cilindros, esta información pasa a las células Müller, que actúan como un verdadero procesador central, un computador biológico. Es aquí donde se divide y organiza la información de los colores y demás. Posteriormente, esta información es transmitida al sistema nervioso a través de unas células especializadas que se llaman bipolares, que son las encargadas de concentrar la información de forma eléctrica. Finalmente, esta información eléctrica pasa a los ganglios, que son los que unen a los nervios que se dirigen directamente al cerebro. Todo este complejo y rapidísimo proceso ocurre sin que usted sea consciente de ello, porque una vez que la fibra de los nervios llega al cerebro, es ahí donde usted interpreta la imagen. Por ejemplo, en este momento, mientras yo lo veo a usted o a Jorge detrás de la cámara, toda esta secuencia está sucediendo. Los colores de la camisa, del pantalón, los estoy percibiendo gracias a los conos. La cantidad de luz la estoy viendo gracias a los cilindros.
Toda esa información llega a las células Müller, que actúan como ese procesador central, dividiendo y organizando los colores y las intensidades. Luego, la información se interpreta en las células de los nervios, y mi cerebro, de forma instantánea, dice: ahí está Jorge, su camisa es de color oscuro, su pantalón es rojizo, y puedo ver esa imagen con total claridad. El doctor Jeremías, con quien he tenido el placer de profundizar en estos temas, y en concordancia con los pilares fundamentales que Frank Suárez siempre promovió en su filosofía de la salud, descubre que cuando una persona no ingiere suficiente agua, la base misma de la vida y del metabolismo, su cuerpo no puede producir la cantidad adecuada de ácido hidroclórico. Este ácido es vital para la digestión de los alimentos en el estómago. Al no haber suficiente ácido clorhídrico, las proteínas que consumimos, ya sean de carne, queso o huevo, no se descomponen correctamente en aminoácidos. Y aquí es donde radica un problema crítico: cuando no hay suficientes aminoácidos disponibles en el cuerpo, debido a una digestión deficiente por falta de agua, simplemente no hay el material de construcción necesario para reconstruir esas vitales células Müller que se van muriendo de forma natural con el paso del tiempo. Como consecuencia directa, la persona comienza a experimentar una pérdida gradual pero inexorable de la vista. Pero este no es el único factor. Otro elemento crucial que Frank Suárez también destacó en sus explicaciones es el impacto de ciertos medicamentos. Si una persona toma, por ejemplo, medicamentos como las estatinas, que se prescriben para bajar el colesterol, a menudo se olvida un detalle fundamental: las células de nuestro cuerpo, incluyendo las del ojo, están compuestas en gran parte de colesterol. Cuando las estatinas reducen drásticamente la producción de colesterol, se ve afectada la capacidad del cuerpo para producir y reemplazar nuevas células. Por lo tanto, las células Müller, que se renuevan constantemente, no pueden ser reemplazadas eficazmente. Es una verdad ineludible que cualquier persona que comienza a tomar estatinas para bajar el colesterol, lamentablemente, va a empezar a perder la vista, de forma lenta pero progresiva. Y, finalmente, existe otro factor que Frank Suárez siempre enfatizó: la importancia de los minerales. Si la persona no obtiene suficientes minerales porque no consume suficientes jugos de vegetales, ni alimentos ricos en nutrientes, su cuerpo tampoco tendrá los elementos esenciales para construir y mantener la salud de sus células Müller. A fin de cuentas, sin importar cuál sea la causa inicial, toda la degeneración que afecta a la vista se manifestará en este rango crítico, las células Müller. Se siente a veces como si su vista estuviera jugando una mala pasada, como si de repente no pudiera ver con la claridad de antes. ¿Ha notado que la prescripción de sus lentes aumenta con cada visita al oftalmólogo, y se pregunta por qué, si los demás aspectos de su salud parecen estar bien? Yo, el Dr. Vidal, he presenciado innumerables veces cómo estas inquietudes se resuelven de formas que sorprenden a muchos, siguiendo los principios que nos legó Frank Suárez, el especialista en obesidad y metabolismo. Él siempre fue un observador astuto de los patrones de mejora en la salud, y la vista era un área que le fascinaba particularmente. Él mismo notaba cómo, en los centros que él supervisaba, miles de personas informaban una mejora dramática en su visión, una vez que aplicaban sus consejos sobre el metabolismo. Para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes la comprensión de lo que empeora o mejora la vista, basándome en sus enseñanzas y en mi propia experiencia clínica. Lo usual, la trayectoria que la mayoría de las personas asume como inevitable, es una pérdida gradual de la vista. Uno empieza necesitando lentes para leer, o quizás para ver de lejos, y con el tiempo, la dependencia aumenta, y las recetas se vuelven más gruesas, los aumentos más potentes. Sin embargo, lo que Frank Suárez observó y yo he confirmado en mi práctica, es que hay un grupo de personas cuya pérdida de vista es inusualmente rápida, casi precipitada, sin una causa aparente para ellos. Pero, y aquí viene lo verdaderamente esperanzador, también existen aquellos que, al aplicar ciertos conceptos que Frank Suárez enseñó sobre el metabolismo, logran lo impensable: su vista mejora de forma tan significativa que se ven obligados a que les reduzcan la receta de sus gafas. Quiero hablarles hoy precisamente de esto, lo que mejora o empeora su vista, y por qué el metabolismo es la clave. El cuerpo humano, en su asombrosa complejidad,
depende de un factor absolutamente crucial para su funcionamiento óptimo, el sistema nervioso. Frank Suárez siempre puso un énfasis tremendo en este punto, y no es para menos. Cuando yo empecé a trabajar en profundidad con el metabolismo, me di cuenta, como él lo hizo, de que el metabolismo del cuerpo no es solo una serie de reacciones químicas, es el motor que produce la energía vital. Y la energía, a su vez, lo que produce es movimiento. Y, si lo pensamos bien, el movimiento es lo que nos da la vida. Las cosas vivas se mueven, las cosas muertas no se mueven. Todo lo que tiene que ver con problemas de salud, con problemas de metabolismo, con cualquier tipo de disfunción en el cuerpo, tiene que ver de una forma u otra con una deficiencia en la producción de energía. Cuando el cuerpo tiene suficiente energía, cuando sus células están vibrantes y activas, él solo se repara, él mismo se reconstruye, tiene la capacidad innata de volver a su estado óptimo. Esto es algo que he aprendido en más de 20 años que llevo trabajando en este campo, y es una verdad que Frank Suárez siempre buscó transmitir. Todo se reduce a que, cuando uno mejora el metabolismo, está mejorando directamente la producción de energía, y con ello, las células tienen todo lo que necesitan para renovarse, reconstruirse y mejorar en todos los aspectos. Ahora, muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo se ve afectada la vista, y es fundamental entender que los ojos, nuestra vista, son parte de lo que se conoce como el nervio óptico. Es decir, todo lo que concierne a la capacidad de ver, de enfocar, de captar una imagen y de interpretarla, es una función directa del nervio óptico. Y este nervio óptico, a su vez, está íntimamente unido al cerebro, y el cerebro, como ya mencionamos, está controlado por el sistema nervioso. Esto significa que usted, bajo ninguna circunstancia, puede separar un problema de la vista del estado general de su sistema nervioso. No es posible. La vista y los ojos son, en esencia, una extensión, una parte integral del sistema nervioso. Por lo tanto, cualquier dificultad que estemos experimentando con nuestra visión, y esto ha sido mi observación personal en miles de personas con las que he conversado y que me han dicho: Doctor Vidal, me mejoró la vista. Tuve que ir a reducir la receta, el oftalmólogo me tuvo que bajar la graduación porque ya no necesito tanto aumento para poder leer o ver de lejos, pues ya tengo la explicación clara y concisa para ello. La explicación, que se alinea perfectamente con las enseñanzas de Frank Suárez, es que como el sistema nervioso incluye el nervio óptico, todo lo que afecte o desequilibre el sistema nervioso, va a afectar directamente el sistema óptico y, por ende, la habilidad de ver. Es una conexión innegable y poderosa. Entonces, permítame hablarle un momento de cuáles son los factores principales que he descubierto, y que también fueron ampliamente investigados por Frank Suárez, que usted puede considerar si está notando que está perdiendo la vista muy rápidamente. Podemos extraer lecciones valiosas de lo que le ocurre a los pacientes con diabetes. ¿Por qué un paciente diabético tiene tantos problemas de pérdida de la vista? Es una pregunta crucial. Es un hecho lamentable que muchas personas con diabetes terminan perdiendo la vista, incluso llegando a la ceguera. ¿Por qué la pierden? Pues la pierden por la misma razón por la que desarrollan problemas renales severos o por la que les amputan extremidades. La causa principal son situaciones como el exceso de glucosa, el azúcar de la sangre y el exceso de excitación en el sistema nervioso. Cada vez que los niveles de azúcar en el cuerpo se disparan por encima de los niveles normales y saludables, el sistema nervioso se altera. Cuando éste se altera, entra en un estado de descontrol, y los niveles elevados de azúcar comienzan a destruir los delicados tejidos del sistema óptico. De esta manera, la vista se va perdiendo poco a poco, de forma gradual pero implacable. Sabiendo esto, sabiendo lo que le pasa a los diabéticos, podemos aprender de sus experiencias para entender cuáles son las acciones principales que usted puede tomar para recobrar su vista. Pues las acciones principales, y aquí me remito a los principios fundamentales que Frank Suárez siempre promovió, se centran en cómo evitar la sobreestimulación de su sistema nervioso. Estamos hablando, específicamente, de aquellas personas que tienen lo que llamamos un sistema nervioso excitado. ¿Cómo saber si usted tiene un sistema nervioso excitado? Le sugiero que revise el episodio número 199 de Metabolismo TV, donde Frank Suárez, con su claridad habitual,
Ofrecía las 5 preguntas clave que determinan si su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado o si, por el contrario, tiende más hacia un sistema nervioso pasivo. Si usted cae en el lado excitado, que es donde se observa una mayor pérdida de vista, es probable que ya esté experimentando dificultades para digerir la carne roja, o cosas grasosas o aceitosas. Quizás le resulte difícil comer tarde en la noche sin perder el sueño o sin que se le afecte la digestión. Y, a menudo, estas personas tienden a tener problemas de sueño, despertándose con el más mínimo ruido. Todos estos factores son indicadores claros de que el sistema nervioso está en un estado de exceso de alteración. Y aquí viene la conexión directa con la vista. Cada vez que el sistema nervioso se excita en exceso, una de las cosas que ocurre es que sube la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Pues el azúcar de la sangre. Cuando la glucosa sube demasiado, especialmente cuando pasa de 130 mg/diagonal/dl, empieza a destruir el delicado nervio óptico, y es ahí donde usted está perdiendo la vista. Así que, si usted quiere mejorar su vista, comience por hacer lo siguiente, y es algo que no le cuesta nada y que puede aplicar de inmediato, y estoy seguro de que verá los resultados. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de sus esfuerzos, su vista parece seguir deteriorándose, o por qué, de repente, otras personas logran una claridad visual que usted pensaba inalcanzable? ¿Siente que está perdiendo la vista demasiado rápido y busca una solución real? Yo, el Dr. Vidal, he estudiado a fondo estos fenómenos, y he encontrado respuestas contundentes que se alinean perfectamente con las revolucionarias enseñanzas de Frank Suárez, el especialista en metabolismo que dedicó su vida a desentrañar los misterios del cuerpo humano. Frank Suárez siempre insistió en que el conocimiento es poder, y hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido y lo que él también demostró. Su vista puede mejorar, y le voy a dar las herramientas para lograrlo, basándome en principios probados. Si usted quiere mejorar su vista, si siente que la está perdiendo demasiado rápido, haga esto. Estas son recomendaciones prácticas, que no le costarán nada más allá de su disciplina y atención, y que, le aseguro, le brindarán resultados tangibles. La primera y principal recomendación, un pilar fundamental en la filosofía de Frank Suárez para equilibrar el cuerpo, es que vea el episodio número 1043 de Metabolismo TV. En este episodio, Frank Suárez explica con su claridad habitual cómo tranquilizar el sistema nervioso. Cuando usted aplica los conceptos que ahí se exponen, que incluyen el uso de magnesio, potasio, aprender a respirar profundo de una manera consciente y efectiva, y el consumo de jugos verdes, está logrando un impacto directo y positivo en su visión. Automáticamente, está bajando todo el estrés que siente el sistema óptico, y esto, por sí solo, empezará a mejorar su vista de forma notoria. Pero hay algo aún más importante, algo que Frank Suárez consideraba vital para el bienestar general y, por ende, para la vista, detectar y eliminar sus alimentos agresores. Estos dos factores, los trucos para tranquilizar el sistema nervioso y la detección y eliminación de los alimentos agresores, son absolutamente vitales. Frank Suárez siempre nos enseñó que el cuerpo es un sistema interconectado, y lo que lo agrede en un nivel, impacta en todos los demás. Le animo a que vaya a Metabolismo TV y ponga en el buscador la frase alimentos agresores. Cuando lo haga, encontrará varios episodios donde Frank Suárez, con su didáctica inigualable, le explica cómo usted puede encontrar sus propios alimentos agresores. Cualquier alimento que le esté agrediendo a su cuerpo, incluso si usted no se está dando cuenta de ello porque no le provoca un dolor inmediato o una reacción obvia, está teniendo un impacto. Usted se lo come, pero como no siente una molestia digestiva directa, no se da cuenta de que eso dispara dramáticamente los niveles de glucosa a niveles muy altos. Y, como ya hemos hablado, esos picos de glucosa empiezan a destruir el delicado sistema nervioso y, en consecuencia, le pasa lo mismo que le pasa a un diabético. Cuando la glucosa sube de forma descontrolada, se pierde la vista. Así que, el camino para mejorar su vista, en gran medida, pasa por entender y controlar estos agresores ocultos. Básicamente, usted puede mejorar su vista de forma considerable. Y para ayudarle aún más, le voy a dar un último truco, una herramienta práctica que Frank Suárez enseñó con insistencia, porque le permitía a cada persona ser su propio detective de la salud.
Fíjese bien. Si usted quiere saber con certeza si está comiendo alimentos agresores, lo único que tiene que hacer es aprender a tomarse su glucosa en ayunas. Solamente eso. En ayunas significa cuando usted se despierta por la mañana, antes de haber desayunado, antes de haber tomado café, antes de haber hecho cualquier otra cosa. Cuando usted se toma la glucosa por la mañana, esa glucosa debería estar siempre. Lo ideal es que esté en 85 miligramos por decilitro, mg/diagonal de él, o menos. Por ejemplo, esta mañana yo me levanté y mi glucosa estaba en 83. Ya desayuné y ha pasado más de una hora, así que ahora podría estar un poco más alta, pero si usted encuentra que su glucosa en ayunas está en 100 o más, por ejemplo, 101, 102, 105, 115 o cualquier cifra por encima de 100, ya usted está entrando en el área que muchos médicos llaman prediabetes. Eso quiere decir que, sin usted haber comido absolutamente nada, amaneció con una glucosa de 100 o más. Esta es una señal clara de que algo está estresando a su cuerpo, que los niveles de glucosa están demasiado altos para empezar el día, porque, repito, usted aún no ha desayunado. Así que, permítame mostrarle un momento cómo lo tomo. Aquí lo vemos en la pantalla. Esto es un medidor de glucosa, una herramienta sencilla pero increíblemente potente que Frank Suárez promovió para que la gente tomara control de su salud. Este medidor le va a dejar saber a usted, cuando aprenda a usarlo correctamente, si realmente está comiendo alimentos agresores o no. Es algo fácil de hacer, y la verdad es que no duele absolutamente nada si se hace de la manera correcta. Usted saca un medidor de estos, que se consigue en cualquier farmacia, es muy accesible y no requiere de ninguna complicación. La forma de hacerlo para que no le duela es que debe saber que los nervios de los dedos siempre están en el centro. La parte sensible al tacto está en el centro, así que usted va a dar el pinchacito por el lado del dedo, que es donde no duele. Lo voy a hacer ahora mismo para que usted lo vea, es una cosa completamente sencilla y sin molestias. Lo hago por el lado, y ahí no se siente nada. Aquí saco una pequeña gotita de sangre. Vamos a medir aquí cuánta glucosa tengo yo, el Dr. Vidal, en este momento, ya después de haber desayunado. Por aquí está midiendo, vamos a ver. ¿Salió? 92, perfecto. Si se fijan, cuando está en niveles bajitos, como el 83 que amanecí, y ahora 92 después de desayunar, se ve claramente que no estoy comiendo alimentos agresores. Si usted se hace esa prueba temprano por la mañana en ayunas, sin haber comido nada, se supone que usted esté en menos de 100. Si está en 115, 120, 118, o cualquier cifra por encima de 100, ya usted sabe que algo usted está comiendo que le está agrediendo. Ahora, la tarea es clara y directa, ver los episodios de Metabolismo TV, guiándose por las explicaciones de Frank Suárez, que le explican cómo encontrar sus agresores y, crucialmente, cómo removerlos de su dieta. Cuando usted remueve esos alimentos que le están agrediendo y logra tranquilizar su sistema nervioso, su vista se va a mejorar, y lo va a ver reflejado en la necesidad de ajustar sus espejuelos. No falla. Este es un principio comprobado que Frank Suárez siempre defendió, y como él mismo diría, esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.